Nunca tuve la mejor relación con mi mamá cuando era chica. Cuando la gente escucha eso, normalmente asume que ella tuvo que haber hecho algo horrible, pero la verdad es mucho más complicada. No es una mala persona, así que digamos, pero más bien fue una víctima de las circunstancias que no supo cómo pedir ayuda. Mi papá nos dejó cuando yo apenas tenía 10 años. No me acuerdo de que se fuera. Un día estaba, y al siguiente ya no estaba por ningún lado. Si hubo una nota o una explicación de algún tipo, mi mamá nunca me dijo. Lo único que quedó, según ella, fue una deuda imposible de pagar y la incertidumbre de criar a un hijo sola. Ese tipo de presión es suficiente para dejar a cualquiera quebrado mental y físicamente. Por desgracia, mi mamá no era diferente. En los años que siguieron a que mi papá se fuera, ella se las arreglaba con formas creativas de recordarme que yo no iba a llegar a nada, igual que él. En sus borracheras, me lanzaba insultos y me echaba la culpa de que su vida se fuera al drenaje. Cuando cumplí 18, no perdí tiempo empacando lo poco que tenía y saliendo de ahí. Durante los siguientes 8 años no arreglamos nada y ni nos hablábamos. Pero todo eso cambió el mes pasado, cuando mi teléfono vibró con su nombre en la pantalla. Casi no le contesté. O sea, de verdad que teníamos que hablar. No es que estuviera con ganas de lidiar con toda la carga emocional que ella traía, pero una curiosidad medio macabra ganó. ¿Qué quieres?, contesté. ¿Así contestas el teléfono hoy en día? Para ti si es así, se me salió todo el resentimiento que llevaba guardado por años, borra mi número. No tengo nada que decirte. Espera, se notaba que se estaba ahogando, perdón por todo Jordan. Fui una madre horrible. Te merecías algo mejor. El silencio que vino después no solo fue incómodo, también se lo ganó. ¿Y cómo se suponía que yo respondiera a eso? Sí, me merecía que me trataran mejor, y ella también pudo haber sido mejor, pero ya cuando fui más grande entendí por qué era como era. Después de pasar demasiado tiempo escuchándola llorar sin saber qué hacer, por fin hablé. Mira, mamá. No quiero hablar de esto ahorita. Estoy ocupada. ¿Cuándo podemos hablar entonces? ¿Va a haber algún buen momento para hablar? La verdad no, lo admití, suspirando, el trabajo me mantiene bastante ocupada estos días. Tengo mi propia vida que vivir. Te entiendo, se le quebró un poquito la voz, escucha, nene, no me queda mucho tiempo. El cáncer es una maldita y me está cobrando factura. Necesito tu ayuda para deshacerme de cosas. La casa está llena de cosas últimamente. ¿Podrías pasar y ayudarme a sacar algunas cosas de la casa? Ya no puedo bajar al sótano. Me quedé pensando. ¿Por qué quería mi ayuda? ¿No podías contratar a unos repartidores o algo? Puedo, pero quiero hablar contigo. De todo. Incluso te pago. Le rodé los ojos a la propuesta. ¿Cuánto? ¿Qué te parece $500? $500 eran $500. Era dinero que no podía dejar pasar. Sobre todo considerando lo mal que se veía mi situación económica, aunque yo estuviera trabajando un montón de horas. Está bien, voy a ayudarte, cedí. ¿Cuándo necesitas que pase? Genial. Muchísimas gracias. Te agradezco la ayuda. Se notaba el alivio en su voz, pasa cuando tengas un día libre. No quiero que te sobreesfuerces. Nos despedimos y luego colgué. Un par de días después, estaba manejando hacia una casa a la que juré que no volvería a entrar. Cuando estacioné en la entrada, supe al instante que algo estaba mal. El pasto estaba mucho más alto que la rodilla, y las yerbas malas que crecían por el costado casi parecían enredaderas. Los sobres del buzón estaban amarillentos y deshechos, como si se hubiera desbordado el buzón con que uno más de correspondencia lo hiciera explotar. Se me hizo raro que la propiedad pareciera totalmente abandonada. Si ella hubiera podido llamarme, entonces seguro también podía contactar a un vecino o a alguien más que le ayudara con esas cosas, ¿no? No pude evitar sentir un poquito de culpa. Había sido un error dejarla fuera de mi vida mientras su salud se iba deteriorando. Agarré todo el correo que pude cargar en los brazos y crucé el jardín, como jungla, hacia los escalones de enfrente. Los escalones eran un desastre, desparejos y con grietas. Casi me parto la cabeza cuando me tropecé en el penúltimo. Por suerte pude agarrarme a la baranda para recuperar el equilibrio, pero el correo se regó por toda la zona del porche.
Toqué el timbre y empecé a recoger el correo. Aunque me tardé bastante en juntar todo, nadie contestó. Qué raro. Toqué el timbre otra vez. Esperé unos minutos, pero nada. Mis ojos se fueron a una ventana y vi que las cortinas estaban corridas. Por lo que recuerdo, mi mamá siempre era de dejar entrar la luz del sol, sobre todo cuando limpiábamos a fondo la casa los domingos. Entonces, ¿por qué estaban las cortinas cerradas a mitad del día? Pensé que tal vez se había olvidado de la hora y se había quedado dormida, así que dejé el correo y llamé a su teléfono. El timbre insistente se escuchaba desde dentro de la casa. Lo escuché sonar una y otra vez, pero todas mis llamadas iban directo a nada. Cada vez me preocupaba más, así que golpeé la puerta y la llamé una y otra vez. Nada. Como veía que no iba a lograr nada, caminé hacia el costado de la casa. A diferencia de la ventana del frente, por las ventanas del costado no había cortinas, sino un montón de cosas. Desde donde estaba en el pasto, podía ver montones de todo, cajas y periódicos, hasta muebles viejísimos y basura. Se me rompió el corazón al ver aquello. Dios, mamá. ¿Qué te pasó?, murmuré, brincando la reja de metal oxidada hacia su patio trasero. Subí las escaleras hasta la terraza y de inmediato me dio escalofríos por lo que vi. La puerta trasera estaba entreabierta, como dos dedos. Me acerqué y me recibió un olor horrible que me invadió la nariz. Me atraganté del asco y me pasé la camiseta por encima de la nariz para taparme de ese hedor. Con una mano, sujeté la puerta y con la otra, empujé la montaña de cosas que estorbaba el paso. Me costó varios intentos, pero al final todo se vino encima y cayó al piso. La abertura ya se había hecho lo bastante grande como para que yo pasara. Me colé por ahí, apretando mi cuerpo contra más basura mientras me abría paso. La forma en que mis pies se hundían bajo mis pasos era como si estuviera cruzando un campo de calabazas podridas. Tenía que aguantar la respiración. Aunque me tapé con la camiseta, el olor era demasiado, abrumador. Años juntando moho y comida echada a perder habían convertido la casa de mi infancia en algo más parecido a un basurero que a un hogar. Mamá. Mi voz recorrió la casa, pero no había señal de que alguien estuviera ahí. ¿Cómo podía vivir así? Entre más recorría, más confundida me quedaba. Navegar en el laberinto de basura que parecía no tener fin ya era difícil, pero las cosas que se veían eran todavía más difíciles de soportar. En la sala, donde tantas veces mi mamá me gritaba por arruinarle la vida, había columnas de revistas y periódicos por todos lados que llegaban hasta el techo, como torres de jenga. Además de comida con moho y otros restos, había vidrios rotos de lámparas que ya no servían regados por el piso. Pero lo que más me daba náuseas no eran los pasillos estrechos entre tanto desorden ni siquiera los un par de libras de carne molida en el fregadero de la cocina, infestada de moscas, lo que me mataba eran las telarañas. Había por todos lados. Odio las arañas. Desde que era niña me han aterrorizado. Uno de mis primeros recuerdos es encontrar una araña en el piso del baño y tener que pedirle a mi mamá que la matara con un periódico. Así que cuando vi las telarañas pasar de esos montoncitos chiquitos y casi transparentes en las esquinas a hacer tapices completos y gruesos colgando sobre muebles enteros, casi me voy ahí mismo. Pero no podía dejar a mi mamá sola, defendida por sí misma, en ese basural. Oye, mamá. Estoy aquí. Mi voz quebrada iba acompañada del sonido de algo correteando sobre el techo. Me quedé mirando hacia arriba y vi arañas avanzando despacio por entre grietas y vigas expuestas. Temblando, me moví desde donde estaba en la cocina hacia la escalera. Subir las escaleras no era nada como esa tarea fácil que había sido de niña. De hecho, era increíblemente difícil. Las bolsas plásticas resbalosas y las cajas de cartón por ahí, en prácticamente cada escalón, hacían que subir se sintiera como un circuito de obstáculos infernal. Después de varios minutos eligiendo mis pasos con cuidado, por fin llegué arriba. A la izquierda estaba la puerta del cuarto de mi mamá. Era exactamente como me acordaba, como si el tiempo y la mugre no hubieran hecho nada. Agarré el picaporte y lo giré despacio. Empujé la puerta y las bisagras chirriaron mientras se abría, enseñándome una escena que no esperaba. El cuarto estaba limpio. No era que estuviera impecable, pero estaba más limpio que las otras partes de la casa por las que había pasado. Pero no fue eso lo que me llamó la atención. Del otro lado de la habitación, sentada en un sillón reclinable, estaba mi mamá.
Enterrada bajo capas de polvo, su figura estaba ahí, quieta, recargada junto a la ventana. «Mamá, ¿qué está pasando?». Caminé hacia ella. Entre más me acercaba, más frágil parecía. Cuando le toqué el hombro, pensé que se iba a despertar de la siesta en la que se había quedado, pero no fue eso lo que pasó. Ojalá hubiera sido eso. En vez de eso, su cuerpo flácido se giró para quedar de frente a mí y casi gritó. Sus ojos ya no estaban. La piel de su cara era como una malla descolorida. El teléfono estaba apoyado sobre su regazo. Estaba muerta. No puede ser. Me eché para atrás, con lágrimas amenazando con caérseme. Si yo hubiera estado aquí antes, quizá todavía estaría viva. La mujer que yo deseaba que sufriera por cómo me trató cuando era más chica ya no estaba. No podía deshacer lo que sentí, lo que dije, ni lo que hice. Ya no, nunca. Lo único que me salió fue sentarme en la cama y llorar. Yo había hablado con ella esa semana, de verdad. Si no le hubiera hablado yo, ¿con quién hubiera hablado entonces? Jordan. ¿Dónde estás? Esa voz era de mi mamá. Sentí un escalofrío subir por mi espalda. Mis ojos se fueron de su cuerpo a la puerta. No había forma de que la mujer cuyo cuerpo sin vida yo había visto con mis propios ojos me estuviera llamando. Cariño, no puedo encontrarte. La casa está tan llena de cosas últimamente. No respondí. Aguanté la respiración mientras escuchaba ruidos desde algún lugar de abajo. Me incorporé de golpe y escuché como las resortes del colchón se asentaban detrás de mí con una serie apagada de pop, pop. Me acerqué a la puerta con cuidado, asomé la cara, pero no vi a nadie. Jordan. Contéstame ahorita mismo. La voz ahora sonaba más molesta. Era la misma voz a la que yo me había acostumbrado a asociar con mi mamá por años. Oírla otra vez me llenó de un miedo que no sentía desde la infancia. No obedecí. Me quedé en el marco de la puerta y escuché cómo la voz se ponía más furiosa y más cerca. No me obligues a subir por allá. Esta vez la voz se volvió más gutural. Me tapé la boca para no responder. El sonido de mover cosas y el cric cric subiendo por la escalera llenó la casa. Me eché hacia el cuarto, pero el piso crujió debajo de mí, traicionándome. Jordan, sé dónde estás. Con un ritmo de pesadilla, su abdomen se movía de lado a lado mientras subía por las escaleras. Hace tanto que no veo a mi niño. Paralizada, no podía moverme. Solo podía mirar los grupos de ojos pequeños, brillantes y medio animales, que me devolvían la mirada. Debajo de eso, había una cara que reconocí demasiado bien. Era mi mamá. Sus mejillas se habían caído y estirado alrededor de colmillos que se juntaban con clic y brillaban con saliva. De debajo se extendían patas articuladas, regadas, temblando ante cualquier mínima alteración de la especie de caparazón quitinoso que llevaba detrás. Ven, para que me des un beso. Lo que fuera, diciendo ser mi mamá, hizo clac con sus colmillos y avanzó hacia mí con paciencia. Me eché para atrás y negué con la cabeza, negándome a ceder a sus deseos. A la chingada contigo, solté, y corrí hacia la baranda de la escalera para saltarla. Las cajas de cartón de abajo hicieron que mi caída fuera peor, mientras un chillido de quejido y un chirri chirri retumbaba desde arriba. Con una fluidez inquietante, la silueta monstruosa bajó las escaleras. Yo me metí entre toda la basura de los escalones y me eché para atrás a toda prisa hacia donde había entrado. Regresa ahorita mismo, Jordan. No volteé. Seguí empujando hacia adelante a través de todo. La casa se volvió más y más asfixiante con cada paso. Montones de basura atrapaban mis zapatos y ya ni sabía bien dónde estaba. Jordan. El corazón me martillaba en el pecho cuando caí a la cocina y sentí que mis pies se quedaban pegados al piso al instante. No me había dado cuenta de que el área alrededor estaba cubierta con capas encima de telarañas. Pared con pared, mueble con mueble, hasta el piso. El cuarto se había convertido en una trampa. Di jalones y me moví, pero no servía de nada. Una especie de telaraña elástica y sedosa se pegaba a mis manos como si fuera pegamento. Con histeria seguí tratando de arrancarme, pero mientras más forcejeaba, más se adhería. Arriba de mí escuché cómo se acercaba y luego cayó desde el techo y apareció a la vista. Con un golpe seco, flexionó las patas y se acercó hacia mí.
La cara de mi mamá había sido consumida por completo por una intención hambrienta. Te tengo. Las telarañas vibraban con cada movimiento que intentaba hacer para liberarme. Pateé para mantenerla lejos, pero un segundo después se lanzó. Yo eché la cabeza hacia atrás justo cuando sus colmillos se cerraron a pulgadas de mi cara. El golpe me tiró al piso y sentí que mi cuerpo se hundía más y más en la telaraña detrás de mí. El pánico me reventaba mientras luchaba, pero la seda se me pegaba a la ropa y a la piel. Me jalaba hacia abajo como si fuera un pez que están arrastrando al anzuelo. La criatura cambió de posición y me miró desde arriba con anhelo y hambre. Jordan, mamá te extrañó muchísimo. La voz retumbaba a través de la seda. Los colmillos bajaron hacia mí con una precisión ansiosa, pero antes de que pudieran alcanzarme, usé lo último de fuerza que me quedaba para levantar las manos y proteger mi cara. Cortaron la telaraña, y así logré soltar mis manos. Pateé y empujé a la criatura fuera de encima. Con esa libertad recién ganada, agarré un pedazo de vidrio que tenía cerca del piso. Me giré para encararla otra vez y se lo clavé en el ojo más cercano. Con un grito horrible de dolor, se fue disparada hacia la pared y se subió por ahí. Jordan. ¿Cómo se te ocurre tratar así a tu madre? Bruta desagradecida. Las piernas me ardían por la adrenalina mientras luchaba contra la telaraña pegajosa y avanzaba rápido hacia la puerta trasera. Todavía estaba entreabierta como antes, pero tendría que abrirme paso por el mismo montón de basura. Sin ni siquiera mirar atrás, me lancé al hueco con el hombro y me abrí paso. Me movía lo más rápido que podía, raspándome la piel con los montones y arrancando los últimos hilos de telaraña que todavía se aferraban a mi cuerpo. La luz del sol se coló del otro lado como un faro de esperanza. Pero antes de alcanzarla, algo agarró mi zapato. Me volteé y vi a mi mamá sujetándose con fuerza, con los colmillos, desesperada por jalarme de regreso a la casa. Suelta, le supliqué mientras pateaba una y otra vez. Con cada golpe, mi pie hacía aplaste con cada ojo o con alguna parte de ella. Se escuchó un crack fuerte en el aire cuando mi pie conectó con un colmillo. «Regresa aquí ahorita mismo», gritó. Me resbalé hacia los escalones de atrás y corrí más rápido de lo que he corrido en toda mi vida hacia la reja. Ya arriba, me lancé hacia mi coche, me subí al asiento del conductor y pisé el acelerador para salir del barrio a toda velocidad. No volví. No sé cuánto tiempo manejé, pero cuando se me fue quitando la adrenalina, me estacioné en el estacionamiento de una tienda de comestibles y marqué al 911. Al principio los policías dudaron en ir, pero al final cedieron. Encontraron el cuerpo de mi mamá y las telarañas, pero nunca encontraron al monstruo que andaba usando la cara de mi mamá. Esa es una cosa en la que no me gusta pensar demasiado. Lo que sí recuerdo y sí pienso es en el momento en que abrí esa puerta y vi a mi mamá, muerta, sentada en esa silla. No sé cuánto tiempo estuvo ahí ni cuánto dolor tenía. Lo único que sé es que murió sola y yo no estaba. No puedo cambiar eso. La gente habla de ella ahora como si no fuera más que una acumuladora compulsiva. Pero cuando pienso en ella, no pienso en la casa. Solo pienso en mi mamá.